Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle en un gobierno sin margen de error, no hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso, tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Porque es este agradecimiento el que tú has puesto acá en nuestra mente, por lo que nos enseñaste el evangelio de gracia, Padre. Al único y verdadero Dios, nuestro Padre. Por un momento me detuve a pensar lo que eres para mí. Siento tanto agradecimiento por lo que has hecho de mí.
Ahora camino en conocimiento por un camino recto. No te importó la humillación ni tanto sufrir, solo por alcanzarme a mí. Tantos años instruyéndome, enseñándome a vivir. Soy feliz y eso es gracias a ti. Por tus palabras de aliento en mis momentos difíciles. Gracias, papá, por enseñarme valores como el amor a la verdad. Gracias, papá, por tus palabras de aliento en mis momentos difíciles. Gracias, papá, por enseñarme valores como el amor a la verdad. Gracias, papá. Gracias, papá. Mi Dios y mi Padre me ha dado la verdad, y Él siempre lo ha hecho como ha querido. Él cumple lo que promete, Dios eterno. Yo vivo para el Señor, a Él pertenezco. Su proyecto es eterno, es para siempre. Apartado he sido yo para su evangelio. Su proyecto es eterno, es para siempre. Apartado he sido yo para su evangelio. Aprendí, fui enseñado por Él. Ahora yo soy una nueva creación. Es haciendo el todo en mí, y en mi vida entera está sobreedificando. Yo fui despojado de eso también. Revestido estoy ahora con su poder. A la estatura estoy yo del varón perfecto. En mí se produjo su buena voluntad. Transformado yo fui juntamente con Él. En mí se produjo su buena voluntad. Transformado yo fui juntamente con Él. Aprendí, fui enseñado por Él. Ahora yo soy una nueva creación. Es haciendo Él todo en mí, y en mi vida entera está sobreedificando. Soy una nueva creación. Y en mi vida entera está sobreedificando. Aprendí, fui enseñado por Él. Ahora yo soy una nueva creación. Es haciendo Él todo en mí, y en mi vida entera está sobreedificando.
Gracias mi Señor, desde siempre fui escogido para alabarte y exaltarte. Lo hago con convicción, soy tu nueva creación. He dejado lo viejo, ahora todo es nuevo. Vivo agradecido. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente, me hiciste inmortal. Soy un Dios. Soy un Dios. Gracias mi Señor, desde siempre fui escogido para alabarte y exaltarte. Lo hago con convicción, tu nueva creación yo soy. He dejado lo viejo, ahora todo es nuevo. Vivo agradecido. Educado fue por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente, me hiciste inmortal. Soy un Dios. Soy un Dios. Soy un Dios. Bendecidos dioses, preciosa amada del Dios vivo, los que disfrutamos de la abundancia de la herencia que nos ha dejado nuestro Padre. Qué lindo saber que estamos en una nueva etapa de gloria, disfrutando todo lo que es nuestro. Y vienen cosas hermosas, cosas maravillosas. Como decía Jesucristo, hombre, el avión ya despegó y estamos creciendo en el conocimiento de la transformación. Y a medida que nosotros crecemos, entonces van a aparecer todo lo que ya se nos dio, pero que está pendiente que se manifieste en nuestras vidas. Cuando en el tiempo de Jesús de Nazaret, cuando él era niño, no había mayor manifestación de lo que él era en el velo. Sin embargo, a medida, dice que él crecía en gracia y en sabiduría. Y llegó un momento en el que se manifestó en él el poder de Dios. Y eso mismo es lo que nosotros va a ocurrir en nuestra vida. El poder de Dios va a ser tan fuerte en nuestra vida que vamos a comenzar a tomar autoridad de todas las cosas. Ya son nuestras, pero vamos a tomar esa autoridad. El Salmo 82 dice: levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Y eso es para nosotros hoy. A los que nos está diciendo el Salmo, levántate, es a nosotros. Y nosotros estamos levantados, así lo estamos. Y nosotros somos los herederos de todas las naciones y con ello de todo lo que es nuestro. Así que, bendecidos dioses, yo declaro que este es el tiempo en el que tomamos autoridad sobre todas las naciones. Así que vamos a avanzar este día. Hay un tema
precioso, precioso. Vamos a comenzar viendo el clip y luego vamos a ir a la sobreedificación. Mira el primero. Número 1, veamos este modelaje de cuerpo. Lucas capítulo 9, verso 28. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. De hecho, ellos se durmieron ahí, tenían un sueño. Pero dice, y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Este es el primer modelaje que tenemos. Por eso cuando Pablo dice, está puesto el fundamento, no necesariamente el fundamento de Jesús de Nazaret, es Jesús en su gloria, como se apareció allá. El fundamento de todo el ministerio es Jesucristo. Bueno, Jesucristo siempre ha sido el fundamento. ¿Te recuerdas aquella roca que Moisés, en vez de hablarle, la golpeó? Dice, esa roca era Cristo, le habló mal a la roca. Y por eso no entró en la tierra prometida. Pero el fundamento nuestro es Jesucristo. Oye, los que me critican, que nos llaman secta, que nos llaman que estamos locos. Pues mira, ojalá se te pegue esta locura, porque lo que tú estás esperando, callecitas de oro y angelitos así medio afeminados volando, si eso es lo que tú esperas por herencia, se te fue el tren. Bien, dioses, vamos a pasar al consejo para la siembra. Está en Filipenses, en el capítulo 2, verso 5 al 7. Dice el Evangelio así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjate, la semana anterior leíamos el verso 5, que en nosotros tiene que haber el sentir que hubo en Cristo Jesús, pero Cristo Jesús está en 2 manifestaciones con velo, en Jesús de Nazaret y en Jesucristo hombre. Aquí lo que nos está narrando el apóstol es el sentir que hubo en Jesús de Nazaret de entregarse, de despojarse a sí mismo y hacerse en condición de hombre para darle a la humanidad la salvación. Así es que nuestro Padre nos mostró también cuál era el sentir de Él. Y el sentir de Él era dar a conocer el Evangelio, que nadie tenía porque no había aparecido. Entonces, ese es el sentir que en nosotros debe haber. Nosotros sembramos ¿para qué? Pues para que la palabra corra, para que sea glorificada esa palabra. ¿Por qué? Porque en nosotros ha hecho bien, porque nosotros hoy entendemos que somos dioses, que estamos en una transformación poderosa de nuestro cuerpo y que estamos viendo cosas gloriosas que jamás nosotros imaginábamos que íbamos a ver y a oír. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos ese mismo sentir de llevarlo a toda la creación para que tengan también todas esas glorias que nosotros tenemos ahora. Así que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Pero la recompensa de serle fiel al Evangelio es la transformación de tu cuerpo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible y esto mortal, la lista de inmortalidad, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos se cumplirá. Escrito está que el Señor transformará el cuerpo de la humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, incorruptible, inmortal. ¿Tú sabes lo que no envejecer más? Quedarte ahí con un cuerpo transformado, donde no hay más dieta, ni más calorías, ni... ¡Hello! Esto no es en vano. La recompensa va a ser recibida. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! Cuando esto se haya vestido de incorrupción e inmortal, cumplida está la palabra escrita, solo vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro, su victoria? Transformados gobernaremos con justicia y equidad, sin margen de error, y nada malo sucede. Es el gobierno de Dios. Diga, es necesario que esto corrupto se vista bien vestido de incorrupción. Bien, dioses, vamos a pasar al consejo de nuestro Padre para la sobreedificación. La semana anterior estuvimos hablando de un tema precioso. Hoy el tema se llama la imagen del Dios invisible. Y vamos a comenzar en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, verso 15 al 19. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. La semana anterior vimos que la imagen del Dios invisible no puede ser un velo, sino es Cristo, porque el misterio es Dios el Padre y Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por lo tanto, la imagen del Dios invisible es Cristo, pero no en velo, no en naturaleza humana, sino es el poder de Dios en nosotros. Entonces dice el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Fíjese, Él es antes de todas las cosas. O sea, no es una manifestación en un vaso humano, sino es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud de la deidad. Entonces, fíjese, estamos claros que Cristo es la imagen de Dios invisible, pero no en un velo. Por eso José Luis siempre nos decía: no me miren a mí, oigan lo que sale por mi boca, que es el Espíritu. Entonces, el velo no era importante, sino el Espíritu. Por eso, en segunda a los Corintios, en el capítulo 3, verso 17 y 18, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, si no es el velo, sino el Espíritu, pues llegamos a la conclusión que el Espíritu es una enseñanza, es una doctrina, es el Evangelio, es la revelación. Por eso dice en Efesios en el capítulo 3 y verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, nosotros vemos que es el Espíritu, pero el Espíritu de Dios es un espíritu de enseñanza. Por eso, allá en Efesios 1:13 dice que nosotros, habiendo oído el Evangelio de verdad y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el Espíritu era el Evangelio, es la mente de Cristo en nosotros. Entonces, fíjese, ahora, ¿cuál es la figura celestial que nosotros conocemos? Porque dice en Colosenses que Él es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, hay una imagen que nosotros conocemos en la Biblia que nos muestra al Dios vivo. Y vamos a ver la primera. La primera está en Lucas capítulo 9, que son las dos figuras que nosotros tenemos del celestial. Lucas en el capítulo 9, verso 28. Lucas en el capítulo 9, verso 28 en adelante. Dice así: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él,
Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Entonces fíjese, esa es la primera figura que nosotros vemos, la gloria de Jesús en un monte, el poder de Dios manifestado en Jesús de Nazaret a través de esa gloria preciosa, esa transfiguración que ocurrió en el monte, que ellos estaban fascinados. De hecho querían hacer casas para vivir en esa apariencia siempre, pero esa era una figura del poder de Dios en Jesús de Nazaret. Era el poder de Dios en Jesús de Nazaret. Muy bien. Y la segunda figura que nos narra la Biblia es la resurrección de Jesús con cuerpo glorificado. Vamos a ver a Juan en el capítulo 21. Juan capítulo 21, verso 4 al 14. Dice así el Evangelio, dice así la palabra. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Muy bien. Entonces, en esta figura del cuerpo glorificado, lo que nos deja ver es que Jesús, aunque resucita con un cuerpo que ellos no conocían, no se espantaron. Era un cuerpo humano que le daba hambre y comía. Y José Luis de Jesús nos dijo que si él comía, defecaba. O sea, era un cuerpo semejante al nuestro, pero con un espíritu poderoso en la mente. Eso nos muestra que nosotros, el poder que tenemos, al igual que Jesús, lo tenemos en nuestra mente, y nuestro cuerpo, aunque transformado, porque se le quitó la carne. La transformación es cuando nos quitaron la carne. Entonces tenemos un cuerpo transformado, pero es igual al de los demás. Pero a medida que crecemos, vamos a ir ejerciendo el poder de Dios que está en nosotros. Y esa era la figura que yo les decía de Jesús. Cuando Jesús crecía en gracia y en sabiduría, también iba creciendo en poder,
y manifestando la gloria de Dios, caminó sobre las aguas, sanó a los leprosos, a los ciegos. ¿Por qué? Porque iba creciendo en gracia y en sabiduría. Y nosotros de la misma manera, nosotros hoy nos miran con un cuerpo semejante al de los demás, pero hay un poder en nuestra mente capaz de producir vida y capaz de producir un poder cual nunca ha existido sobre la faz de la tierra. Ese es el poder que nos da la figura del celestial. Vamos a ver en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, 47 al 49. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 47 al 49. Dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así que nosotros ya tenemos la naturaleza celestial, porque hemos sido transformados. Hemos dejado al viejo hombre, hemos dejado al hombre terrenal para estar en el segundo hombre, que es el Señor, que es del cielo. Por eso dice: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Cual el terrenal, los terrenales. Ellos solo piensan en lo terrenal, pero cual el celestial, tales también los terrenales. Y si nosotros la figura celestial que tuvimos fue ver el poder que ejercía Jesús de Nazaret, imagínense si nosotros estamos en el celestial, tenemos el mismo poder de Dios para transformar las cosas, el mismo poder de Dios para gobernar esta tierra. Es la única forma, decía Pape. Si nosotros no somos transformados, no vamos a poder gobernar esta tierra. Por eso él anhelaba la transformación. Pues yo le quiero decir a ustedes, nosotros ya estamos en la transformación y nosotros hoy tenemos el poder, el mismo poder que tuvo Jesús de Nazaret para gobernar esta tierra. Así es que nosotros, ¿qué es lo que necesitamos entonces? Bueno, crecer en el conocimiento. A medida que usted y yo crecemos en el conocimiento, en esa medida también estamos recibiendo el poder de Dios para transformar todas las cosas. Recuerde que ahora Cristo, el Dios vivo, está en medio nuestro. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. El poder, todo el poder que tiene el Dios vivo es el mismo poder que usted y yo tenemos. Por eso, Dios es el Dios todopoderoso y usted es un Dios que es poderoso. Así es que Dios está en la reunión ¿de quién? De los dioses. Y en medio de los dioses juzga, enseña. ¿Y qué está enseñando Dios? Que usted tiene un poder que tiene que ejercer en esta tierra. Que Dios ha confiado en usted para ejercer su poder, para ejercer su autoridad y dominio sobre esta tierra. Así es que, amada, preciosa iglesia, nosotros estamos hoy en la imagen del celestial y todo el poder de esa imagen del celestial está en nosotros. Así que ejerza su poder. Entonces Dios es precioso, es preciosa, amada del Dios vivo. Ese es el consejo de nuestro Padre para la sobreedificación. Bendecidos dioses.